Gracias a Dios, buenas tardes por este tiempo que Dios nos da. Vamos a llevar a cabo nuestro estudio bíblico que corresponde al día de hoy. Vamos a estar en Isaías capítulo 2, vamos a tener la segunda parte del versículo 5 hasta el 22. Esta es una porción que debería leerse por lo menos, digo yo, hasta el capítulo 6, no menos. Por eso les he dicho que es importante leer los primeros 6 capítulos. Hay comentaristas que dicen que del capítulo 2 hasta el capítulo 6 es una sola porción y en un sentido tienes razón. Yo diría que el capítulo 1 al 6 es como un bloque completo que hay que leerlo completo para uno poder entender y hallar todos los detalles que nos ayudan en la interpretación. Un saludo a aquellos que nos puedan estar viendo, hermanos de la iglesia y familiares, pastores en general. Damos gracias a Dios. Vamos a estar leyendo Isaías, busque algo en que anotar, Isaías capítulo 2, 5 al 22, oramos y entramos en la discusión o en la explicación de este capítulo que ya hemos dicho tiene una parte 1, sería la parte número 2. Abrimos nuestra Biblia en Isaías capítulo 2, versículo 5 en adelante y dice la lectura de la siguiente manera. Venid, oh casa de Jacob, caminaremos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos. Se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado. Por tanto, no los perdones. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido, sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis, sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. Y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Dejaos del hombre, cuyo aliento está en su nariz, porque de que él es estimado. Bueno, vamos a pasar a orar y entramos en la exposición. Padre, te damos gracias una vez más por este tiempo que nos permite de poder compartir tu bendita palabra. Una vez más, con toda humildad y mansedumbre, te pedimos, Señor, que nos des, Padre Santo, la capacidad de poder transmitir el conocimiento de tu palabra, reconociendo que es tu palabra la autoridad, Señor, y que nosotros, Padre Santo, debemos someternos a la misma. Danos ojos para ver, oídos para escuchar, y como siempre te pedimos, Señor, no de manera rutinaria, sino reconociendo nuestra insensatez, nuestra imprudencia, Señor, nuestra obstinación muchas veces a querer caminar solos sin darnos cuenta en ocasiones, a que nos des un corazón bien dispuesto a obedecer, a que podamos ser obedientes, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Padre Santo, y esperamos que mientras tu pueblo, tu iglesia edificada,
también tu palabra pueda servir para ministrar, para llegar al corazón de aquellos que conforme a tu plan eterno procederán al arrepentimiento. Te damos pues gracias, Señor, en Cristo Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Y en Él oramos. Amén. Amén. Vamos entonces a retomar algunas cosas que estuvimos hablando y entrar en algunos otros detalles de este capítulo 2. Cuando iniciamos el capítulo 2, vimos que este capítulo 2 está enmarcado en unas visiones que Isaías tiene, que acontecerían, según el versículo 2, en los postreros tiempos, en los postreros días. Y en videos atrás vimos que esos postreros días son los postreros días que el Nuevo Testamento claramente afirma que habían llegado ¿cuándo? Desde el momento en que surge el último profeta, el profeta que según Malaquías vendría a preparar el camino del Señor, Juan el Bautista. De ahí que el reino de los cielos fuera proclamado como que se había acercado, y con él el juicio que vendría y también la puerta de salvación para aquellos que creerían en Jesucristo como el Mesías. Ya observamos en esos primeros versículos que se habla de que el evangelio correría, saldría del pueblo de Israel y llegaría a los gentiles. Y ese mismo patrón esto que está diciéndonos Isaías también corresponde al Nuevo Testamento. Y vimos, por ejemplo, cómo el apóstol Pablo sostiene o apoya su ministerio hablándonos de que la predicación que él estaba llevando a los gentiles era el cumplimiento de lo que había profetizado Isaías en el capítulo 65, cuando hace su apología en Romanos capítulo 12. Creo que un versículo que solo quisiera, no quiero moverme mucho atrás, pero explicarlo un poco, que no creo que haberlo explicado, y que se utiliza, es uno de esos versículos que les crea a algunos la idea de la posición postmilenialista. Es el versículo 4, y permítame leerlo. Isaías 2:4 dice: y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. Este es uno de esos pasajes que algunos utilizan para hablar de la supuesta era dorada. La iglesia irá proclamando el evangelio y vamos a tener un momento en que casi todos serán creyentes, o al menos las naciones habrán aceptado el evangelio y estarán a una acorde con el mismo. Con todo respeto, eso no guarda congruencia y es inconsistente con la Escritura. Porque Apocalipsis capítulo 20 claramente define, enseña que cuando Cristo regresa en lo que se proclama o se ve como la segunda venida, el diablo luego de los 1000 años ha sido suelto y ha engañado a las naciones para atacar a la iglesia. O el diablo ha engañado a las naciones y las indispone contra la iglesia, o esas naciones completas sirven a Cristo. Son esas mismas naciones de la era dorada las que después le dan la espalda a Cristo y sirven a Satanás para atacar la iglesia. Alguien tiene que explicarlo. Pero realmente no corresponde el cuadro, el escenario a lo que la Biblia plantea. Los pasajes son muy mal interpretados. ¿Por qué? Porque a lo que se refiere Isaías, y para eso usted tiene que conocer la historia, poner el contexto de la Escritura y no el contexto de su mente. Porque a veces los postmilenialistas pecan de lo mismo que le decimos o que argumentamos contra los premilenialistas, de crear una película de un Left Behind y una escena creada en nuestra mente que es ficticia, porque es nuestra manera de verlo, pero no podemos hallar una base, un capítulo que explique, que muestre esa idea dramática que con tanta vehemencia expresamos. ¿A qué se refiere Isaías? Bueno, pues vamos al contexto. ¿Cuál es el contexto? Dios ha levantado un pueblo, ese pueblo se ha rebelado contra Dios en toda la etapa desde Moisés, los jueces, al final piden un rey, tienen un tiempo de periodo de dominio de reyes, donde Dios mismo le dice al profeta que el hecho de haber pedido un rey era un menosprecio a su reinado, a su gobierno teocrático sobre su pueblo.
pero que diera paso a que estuvieran los reyes, y comienza Saúl y David y Salomón. Con el hijo de Salomón el pueblo se divide y ya tenemos reino del norte, reino del sur. Isaías inicia proclamando ya, mostrando la caída de el reino del norte bajo los asirios, que se da en el 722, y posteriormente caería en el 586 el templo, caería el reino del sur en Babilonia. En el periodo de la historia del pueblo, lo que el pueblo había hecho de parte de Dios al entrar a la tierra prometida y a luchar por esa tierra eran guerra. Ese pueblo había entrado y Dios le había dicho de antemano: vas a entrar a poseer una tierra que yo te doy. Hay otros pueblos, muchos de ellos son más grandes que tú, pero yo estoy contigo, no temas, sé valiente, entra y posee la tierra. Y ellos poseyeron esa tierra bajo luchas, bajo guerras, donde Dios les mandó a eliminar a aquellos pueblos, a no dar sus hijas para sus hijos, ni tomar de sus hijas para sus hijos. Había una completa separación. Cuando Isaías está hablando de lo que va a ocurrir en los postreros tiempos, los postreros días, de ese recansamiento, que el recasamiento de Dios con Israel no es otra cosa que el nuevo pacto, ese nuevo pueblo. Ese nuevo pueblo no es el pueblo del Antiguo Testamento que tiene que conquistar por guerra. Por lo tanto, esa nueva iglesia, ese nuevo pueblo ya no se alista para la guerra, ya no necesita espada ni necesita aquellas armas para conquistar Canaán, porque la manera o el llamado no es a conquistar a Canaán, un pedazo de tierra, porque es más santo que otro. Ahora es el llamado del pueblo a salir al mundo, a proclamar al mundo. Y ese pueblo no está centralizado en un punto. La tierra que Dios les ha dado no es Palestina. Entonces esa es la diferencia, de eso es lo que está hablando. Hay un cambio en la vida del pueblo, en cómo se llevarían a cabo las cosas. El pasaje no es para verlo y entonces tratar de ver, bueno, es que no van a haber guerras porque ahora hay una paz. La paz no la podemos inventar, la paz la describe Isaías, y esa paz que Isaías describe es la paz que vendría como cumplimiento cuando, porque es importante, no da el tiempo, cuando el Mesías de la casa de David apareciera, y ese es Cristo. Él completaría, él confirmaría, debo decir, el nuevo pacto, traería salvación para aquellos que, como inicia Isaías, se arrepintiesen, no obstante los pecados que tuviesen, y traería también juicio, como afirma el capítulo 1, sobre los enemigos de Dios. Traería el día de la venganza, y ya hemos visto que el día de la venganza procede, su fuente, su génesis, no del libro, su principio viene de de Deuteronomio capítulo 32. Así que necesitamos colocar las cosas en su contexto para no estar diciendo cosas que no corresponden con la realidad. No podemos tener, nuevamente y finalizo, todo el mundo creyendo en Dios, las naciones unidas, siguiendo a Cristo, y posteriormente el diablo salir de nuevo y cambiar toda la época dorada en una era de oscuridad para atacar la iglesia. No corresponde, hermano. Necesitamos estudiar la Escritura con seriedad y dejarnos de estar inventando. Una vez sucede eso, del capítulo 2, del 1 al 4, entonces observe la perícopa, porque es que lo dice el encabezado para aquellos que no conocen. Mira el versículo 5 arriba: juicio de Jehová contra los soberbios. Pero ¿quiénes son los soberbios? Y esto es importante no solo en Isaías, sino en Apocalipsis, porque esta es la soberbia del pueblo de Dios, no es la soberbia de las naciones, es la soberbia de esa parte del pueblo, como finaliza Isaías 2, versículo 22, donde el pueblo tenía su confianza en el hombre y no en Dios. Lo habían hecho, ya lo he dicho, cuando cambiaron de una teocracia, el gobierno de Dios, donde Dios traía su palabra por medio del profeta, y eso era lo que el pueblo necesitaba, la palabra de Dios como medio para vivir, obedecer lo que Dios decía. Pero ellos querían tener un rey como los demás pueblos, y esa es parte de lo que va a llevar al pueblo a la destrucción, el querer parecerse a los demás pueblos y no ser ese pueblo único, especial, que por gracia habían sido llamados a ser. Voy leyendo y voy explicando. Dice: venid, casa de Jacob, y caminemos a la luz de Jehová.
ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas de oriente y de agorero. O sea, el pueblo estaba totalmente lleno de costumbres, de doctrinas diferentes, de ídolos. Por eso se le llama en el capítulo 1, versículo 21, una ramera. Dice, y pactan con hijos de extranjeros. Dios le había dicho, lo mencioné en el relato histórico, que no se mezclaran con los otros pueblos. Debían ser un pueblo especial, un pueblo santo. Pero esto no es algo que no solamente no entendió Israel, esto es algo que la iglesia de hoy tampoco entiende. Dios nos ha mandado a separarnos para Dios. Y hoy tenemos una iglesia totalmente mundanalizada, que entiende que para ganar al mundo hay que ser como el mundo, parecerse al mundo y hacer lo que el mundo dice. Cuidado, tenemos ejemplos del castigo de Dios sobre el pueblo de Israel por haber hecho y tratar de justificar aquel estilo de vida que claramente era indebido conforme a la palabra de Dios. Su tierra está llena de plata, versículo 7, oro, y sus tesoros no tienen fin. Aunque estaban viviendo contrario a la palabra de Dios, su estado económico, su situación social, de algunos, no de todos, parecía que estaban o contaban con el favor de Dios. Y ya hablamos algo de eso, que eso no significa ni estar en pobreza ni estar en riqueza, significa necesariamente contar con el favor de Dios. Alguien puede tener riqueza y tenerla por tramposo, por muchas razones. Y alguien puede estar en pobreza y no necesariamente porque no ha cumplido con la palabra de Dios y Dios no le ha traído bendición. Así que mucho cuidado y no podemos ser categóricos en esa parte. Pero su situación les daba el que ellos podían, eso es lo que Isaías está tratando. Dios le dice al pueblo a través de Isaías que su posición económica, los caballos, el ejército que tenían, les daba la impresión de que contaban con los recursos para enfrentar cualquier cosa, cualquier amenaza en aquel tiempo que tuvieran que enfrentar. Precisamente ese iba a ser el motivo de su caída, porque antes de la caída, dice el proverbista, es la altivez de espíritu. Es precisamente creer como Pedro, aunque otros te abandonen, yo no te voy a abandonar. Cada vez que pensamos que por nosotros, en nuestra fuerza, podemos seguir adelante, estamos ya en ese sentido hemos caído. Nos falta muy poco para ir un poco más abajo. Versículo 8. Además su tierra está llena de ídolos. O sea, mientras no adoran a Dios, no se inclinaban a Dios, y lo vimos en el otro video, sí se arrodillaban, porque el ser humano no tiene problema en ser religioso, ni arrodillarse ni someterse, siempre y cuando aquello a lo que él se someta le dé la impresión o parezca ayudarle. O sea, es una cuestión pragmática. Si yo puedo seguir viviendo con mi estilo de vida de pecado, mis lujurias y no sé, mis ideas, y puedo poner un Diosito que no tenga problema con eso y que a la vez me bendiga en medio del pecado, pues algunos dirán amén a eso. No, eso es herejía. Así vivía este pueblo. Se arrodillaba ante lo que se había fabricado. O sea, al creador, a aquel que creó todas las cosas, no servían, pero se doblegaban a cosas hechas por hombres. Pero esa es lamentablemente la tendencia del corazón caído humano. Mira el versículo 9. Y se ha inclinado el hombre, y el varón se ha humillado. Por tanto, no los perdones. O sea, Isaías está viendo de parte de Dios el momento en que Dios no los perdonaría. ¿Por qué? Porque ellos rechazarían el nuevo pacto, ellos rechazarían al Mesías. Es necesario que usted comprenda que solo en Cristo hay salvación, no hay posibilidad, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, sino solo en Jesucristo hombre. Así que ellos pusieron su confianza en sus recursos en el hombre, despreciando así a Jesucristo, al Mesías, porque esto tiene que ver, no lo estoy tratando de forzar, tiene que ver con los últimos días en el tiempo de Cristo. ¿Y cuál es el cuadro que se presenta? Bueno, se presenta que como Dios no los va a perdonar, viene el juicio y ¿qué vemos a los hombres? Haciendo exactamente lo que vemos a Adán y Eva en Génesis. Huyendo de la presencia de Dios, tratando de huir, escondiéndose en
peñas. No solamente vemos al hombre huyendo, sino que no hay arrepentimiento. En ningún lugar usted ve que haya arrepentimiento. Sin embargo, Dios los había llamado al arrepentimiento. Claramente en el capítulo 1, versículo 18, Dios dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis, si fuereis rebeldes, que ese es el problema, era un pueblo rebelde, seréis consumidos a espada. ¿La espada de qué? No la espada de la boca, de la palabra, el juicio literalmente de Dios. Vendrían a juicio. Era el día de la venganza, versículo 24. Cuando uno lee, que de hecho dimos lectura, pero si uno vuelve a releer del versículo 10 hasta el versículo 22, y uno ha leído Apocalipsis, corresponde exactamente a Apocalipsis capítulo 6. Vamos a Apocalipsis 6 brevemente, aunque lo habíamos hecho, pero vamos al 6 del versículo 12 hasta el versículo 17. Así termina este capítulo 6 del 12 al 17. Mire que Isaías, ya hemos visto que Isaías capítulo 2 versículo 10 dice: métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová. Y más adelante vuelve a decir en el versículo 19, y se meterán en las cavernas de las peñas, en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová. Y luego en el 21, en Isaías 2:21, dice: se meterán en las hendiduras de la roca, en las cavernas de las peñas. ¿De dónde sale eso? Bueno, vemos el cumplimiento en Apocalipsis capítulo 6. De hecho, déjeme decirle algo antes de leer del 12 en adelante. La única referencia, escuche bien, la única referencia en todo el Nuevo Testamento a Isaías 2 es Apocalipsis 6. ¿Qué le parece? Le estoy entonces informando que no puede poner otro contexto ni buscar dónde ubicarlo, porque la Biblia claramente hace una correspondencia única y exclusivamente. O sea, no hay manera de decir, bueno, esto lo podríamos ubicar aquí porque Mateo o por acá porque está citado. No, corresponde única y exclusivamente a Apocalipsis capítulo 6, al momento en que empiezan los juicios. Y mire lo que dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 en adelante. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Todo monte y toda isla se removió de su lugar. Si esto pasara, ya lo hemos discutido, si no le invito a que vea los estudios del Apocalipsis capítulo 6. Está todo el capítulo, los 22 capítulos explicados en el canal. Si esto pasase literalmente, no sería la gran tribulación. Si una sola estrella cayera, sería el fin de la tierra. O sea, estos no son eventos que podemos tomarlo de manera literal. Es un lenguaje desconstructivo que habla del juicio que vendría por causa de este pueblo haberse alejado y haber matado a los profetas por la sangre que tenían en sus manos. Ahora mire la reacción de ellos ante el juicio. Observó la reacción de Isaías capítulo 2 y mire la reacción de ellos en Apocalipsis 6:15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todos siervos y todos libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Es el único pasaje, el único capítulo en toda la Biblia que guarda relación, que hace una referencia a Isaías capítulo 2. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos. Todavía poderoso, del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. ¿Quién se iba a sentar sobre el trono
en el Antiguo Testamento. De hecho, es el salmo más citado del Nuevo Testamento, Salmo 110. Habla del momento en que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, se sentaría en el trono de Dios. Pero no solo ello, eso lo escribe David, pero posteriormente Daniel va a retomar y va a decir, o va a ver el momento en que el Hijo del Hombre se apresta a hacer juicio. Daniel capítulo 7. Jesús dijo en su juicio antes de morir, en Mateo capítulo 26, versículo 64, al sumo sacerdote y todos aquellos que estaban allí, que Él era el Hijo del Hombre y que ellos verían su venida en juicio. Más adelante en Hechos capítulo 7, si no me equivoco, en el versículo 56, si no lo puede buscar, pero en Hechos 7, luego vemos entonces al primer mártir, Esteban. Y Esteban, antes de ser apedreado, va a ver a Jesucristo parado, ya no sentado, parado a la diestra de Dios para hacer juicio. Lo que corrobora lo que había dicho Pedro en Hechos capítulo 2, cuando llama a aquella generación a arrepentirse, porque venía juicio. Y esa generación perversa hacía referencia a Deuteronomio 32, versículo 43, el día de venganza. Es imposible no ver la relación o estar ciego. Más aún, mire lo que dice. Estamos en Apocalipsis 6, versículo 16, y al final dice, escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. La Biblia claramente dice que todo el juicio el Padre se lo dio al Hijo. Porque el día, versículo 17, de su ira ha llegado. Ese día de ira es el mismo día de ira que es proclamado en Isaías. Es el mismo día de ira. Y es el mismo día de ira que es proclamado también en Deuteronomio capítulo 32. No Éxodo, tengo eso. Deuteronomio 32. Así que el cuadro es el mismo. Pero si usted observa en su Biblia, versículos 16 y 17 tienen referencias, o específicamente el 17, a Joel y a Malaquías. O sea que todavía el versículo 17 confirma que esos postreros días eran los postreros días que había hablado Pedro, porque Pedro aseveró el día de Pentecostés que estaba cumpliendo frente a ellos la profecía del día de la ira que había hablado el profeta Joel. Y el versículo 17 corresponde a ese momento, pero ahora en el capítulo 3 de Joel. No solamente el escenario es el mismo de que se esconden ante la presencia temible del día de la ira de Dios, sino que no hay arrepentimiento. Pocas personas, y digo pocas, no sé por qué, me imagino que es por la visión que ya tienen preconcebida de lo que ellos creen va a suceder en la gran tribulación, y es el hecho de que no hay arrepentimiento. Se habla de la gran tribulación y se trata de hablar de la gran tribulación como un momento en que algunos van a creer. Pero eso no es lo que proclama el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis claramente proclama que aquellos que van a venir a la fe o aquellos que son preservados son porque Dios mismo se encarga, de acuerdo a su plan, a lo que había profetizado. Él los sella y los aparta para Él. El resto no se arrepiente. ¿Dónde está eso? Bueno, vamos aquí a Apocalipsis al capítulo 9. Apocalipsis capítulo 9. Necesitamos interpretar la escritura con la escritura, porque si no, son muchos los errores. Mira lo que dice el versículo 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún, mira el lenguaje, escucha el lenguaje. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, o sea, con los juicios, ni aún así, ni viendo los juicios, se arrepintieron de las obras de sus manos. ¿No es eso lo que vemos en Isaías? Que adoraban y se arrodillaban ante las obras de sus manos.
Es exactamente lo mismo, y exactamente lo mismo porque es el cumplimiento. Dice, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios. El versículo 20 habla de la idolatría y el versículo 21 de la sangre que llevaban en sus manos. Exactamente como aparece en Isaías. El pueblo era culpable de dos cosas principalmente que abarcaban otra: de haberse apartado de Dios y haber adoptado o haber creído otros conceptos religiosos, haber adorado otros dioses y de haber matado y perseguido a aquellos que le fueron enviados para que se arrepintiesen. No se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 16, porque esto queda claro en el libro de Apocalipsis. Así que aquellos que dicen no, o creen que cuando llegue el tiempo del fin, las personas al ver la situación, los eventos, van a entrar en arrepentimiento. Eso no es lo que afirma el libro de Apocalipsis. En el capítulo 16, voy a leer desde el versículo 8, 16:8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. O sea, que quien podía intervenir a su favor era Dios, y contra el único que podría tener de ellos misericordia, pues contra Dios solo y contra Él principalmente pecamos. Dice, y no se arrepintieron para darle gloria. Y no se arrepintieron para darle gloria. De hecho, déjeme decirle que esto es consistente con la doctrina o la soteriología reformada. Porque mientras algunos alegan y creen que las señales por sí solas pueden llevar a alguien a Cristo, y eso es lo que tenemos, un sinnúmero de iglesias carismáticas que ellos creen que por los cultos que ellos tienen, porque la gente se cae, porque aparentemente hay muchos milagros y la gente se ríe y pasa mucho, eso atrae y eso hace que las personas vengan a salvación. Están los otros que por otro lado dicen, no, cuando lleguen el momento de los juicios, cuando ellos vean, entonces se van a arrepentir. No, si Dios no interviene, como claramente se le enseña a Isaías en el capítulo 6, si Dios no cambia el corazón, no puede haber salvación, porque el corazón engrosado tiene ojos y no ve, oídos y no puede escuchar. Dios tiene que intervenir. No podemos sostener, ese es otro problema en la interpretación y la hermenéutica. No podemos establecer doctrinas que claramente entran en contradicción con doctrinas claras. No podemos. Dice el versículo 10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Así que es el mismo escenario que presenta Isaías que iba a suceder en los postreros días. Se acercaría el día de la venganza de Dios sobre sus enemigos, la espada de Dios vendría en juicio, porque el pueblo se había apartado, esa parte de Israel que Dios había preservado para que de ahí viniera el Mesías que cumpliría el nuevo pacto o la paz. Ese pueblo se apartaría, ya lo había hecho anteriormente, pero se apartaría de una manera dramática y sería juzgado. No habría perdón, porque el único perdón hacia salvación o la posibilidad de salvación es en Cristo.
Fuera de Cristo no hay perdón. Si usted está buscando perdón en alguna otra área, no la hay. Solamente hay perdón. El perdón que Dios en Cristo ofrece. Y ofrece en el sentido como nosotros lo escuchamos los hombres, porque no es una oferta. Dios llama y demanda a los hombres a que se arrepientan y vengan a Cristo. Así que estamos viendo que Isaías capítulo 2 corresponde claramente con el libro de Apocalipsis. También vimos y dijimos, y esto lo voy a pasar de manera rápida, pero seguimos en la lectura en Isaías 2, 11 y 12. La altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. O sea que Dios vendría sobre un pueblo que no se arrepiente, porque era un pueblo arrogante, un pueblo que confiaba en el hombre. ¿Qué lleva ese pueblo principalmente a esa destrucción? Seguro el corazón no arrepentido, ese corazón engrosado, esa depravación o ese estado de perdición con el que nace el hombre, pero porque Dios les daría en aquel tiempo líderes que iban a llevar al pueblo a un momento difícil, a una debacle espiritual. Lo dice el capítulo 3 y llegaremos, porque Dios les daría que colocaran líderes jóvenes, sin ningún entendimiento, sin ningún remordimiento, y ese liderato joven iba a hundir al pueblo. Era lo que Ezequiel, había visto en Ezequiel capítulo 34. Un liderato que no había pastoreado a las ovejas de Dios. Todo lo contrario, había tomado control de esas ovejas y las utilizaba para sí mismo. Cuando lleguemos al capítulo 3, va a ver que el capítulo 3 básicamente los siete ayes, de Mateo capítulo 23, o juicios. El versículo 16, 13 al 16, sigue hablando de esa altivez, y hay algo que debe llamarnos nuestra atención. Si usted ha leído Apocalipsis, en mi caso o en nuestro caso que no hemos estudiado, podríamos tal vez hacer la conexión, no sé si lo puedo hacer. Pero cuando habla en el versículo 16, dice sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas, porque este pueblo se había convertido desde hace mucho tiempo en la historia en un pueblo comerciante. Isaías ya describe cómo el comercio, cuando llegara aquel momento dado, iba a colapsar. O sea, todo en lo que el pueblo había puesto su esperanza. Recuerde que habló que andaban en riqueza. Esa riqueza era parte de la economía que trabajaban y de toda lo que se vendía. Y eso usted debería inmediatamente venir al Nuevo Testamento y llamarle la atención, al menos en Juan, al principio del ministerio de Jesús y al final del ministerio de Jesús. Jesús entra al templo al principio y al final y proclama que ese liderato había convertido la casa de Dios ¿en qué? En un centro comercial, literalmente en puro negocio. Isaías está viendo que ese negocio iba a caer. ¿Dónde está eso? Apocalipsis capítulo 18. Cuando la gran ramera cae, que está vestida de una manera X, que vamos a ver que corresponde al capítulo 3, a cómo está vestida Jerusalén, se ve muy bonita, muy adornada, con prenda, como la gran ramera del capítulo 17, y toda aquella base económica caería, que es lo que vemos en Apocalipsis capítulo 18, cuando los mercaderes que comercializaban en Jerusalén van a mirar la destrucción de la ciudad. Posiblemente usted no ha leído el capítulo 18, déjeme señalar solo algunos versículos para que usted vea de lo que estamos hablando. Vamos a Apocalipsis capítulo 18. Todo corresponde con el libro de Apocalipsis. El escenario breve que se presenta en Isaías luego se describe con mucho más detalles en el libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 18. Voy a leer el versículo 3.
porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Posteriormente, adelanto al versículo 9, Apocalipsis 18:9. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleite, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. ¿El incendio de quién? El incendio de la gran ciudad, que en Apocalipsis capítulo 11, versículo 8, se describe como el lugar donde Cristo fue crucificado, que corresponde a Jesucristo en la parábola de las fiestas de las bodas en Mateo capítulo 22, cuando dice que el Padre, que había de antemano les había anunciado el tiempo de boda, que estamos viendo que había sido profetizado, el nuevo pacto, el recasamiento, ellos iban a rechazar la invitación, en otras palabras, iban a rechazar a Cristo. ¿Y qué surgiría? Que el padre de familia se enojaría y mandaría a los ejércitos y destruiría, incendiaría ¿qué? La ciudad. Así que Apocalipsis 18 claramente corresponde al escenario de Isaías. Isaías está anticipando lo que Isaías en el capítulo 2, mira, le está diciendo al pueblo, ustedes han puesto su esperanza en el hombre, en las riquezas, en su armamento, en tantas cosas, cuando su confianza debe estar única y exclusivamente ¿en quién? En Dios. Pero esto no es un mensaje solamente para el pueblo de Israel, es un mensaje también para nosotros. La pregunta es, ¿realmente nuestra confianza está en Dios? ¿O nuestra confianza es que tenemos salud, nuestra confianza es que tenemos un trabajo, nuestra confianza es que en nuestra cuenta de banco tenemos algún dinero si sucediera algo? ¿En qué está puesto realmente nuestra confianza? ¿Realmente nuestra confianza de principio a fin está en Dios? Por eso es que el versículo 22 termina, y tal vez usted lo leyó y no se dio, no sé. Básicamente el punto que sale del versículo 22 que voy a leer es: dejad de confiar en el hombre. Y dejad de confiar en el hombre no es en el hombre solo externo, es en uno mismo. Todos los días nos levantamos y lejos de ir a Dios en oración y pedirle, Señor, ayúdame a que yo pueda centrarme, vivir en tu reino, buscar tu voluntad y tu justicia. No, nos levantamos, tenemos cosas que son más importantes para nosotros, como lavarnos la cara, lavarnos los dientes, algunos darse un aseo, ponerse buena ropa, un poco de perfume y salimos a la calle. Pero no hay ningún tiempo de oración, no hay ningún tiempo de pedirle a Dios, Señor, tú me has dicho que yo debo vivir un día a la vez. Entonces, si es un día a la vez, es cada día que yo como creyente tengo que orar y buscar de esa gracia, de esa voluntad de Dios, rendirme voluntariamente. O sea que no se trata solo de poner nuestra confianza en otro. Estamos viviendo un tiempo donde la iglesia y parte de la humanidad ha puesto aparentemente hay un caos mundial de una enfermedad. Pero nuestra esperanza está en la ciencia. Y yo no tengo problemas con la ciencia. La Biblia habla de que Dios da conocimiento, pero yo no puedo usar y solamente el conocimiento como que Dios lo da y existe solo para sanar y curar. Porque la realidad es que todo lo que tocan los hombres lo manchan con su corazón depravado. Y el problema a veces no es la medicina, no es los adelantos tecnológicos. Ahora mismito usted no me podría escuchar posteriormente. Esto que estamos hablando se quedaría aquí. Pero usted posteriormente podrá escucharlo o lo está escuchando ahora mismo. Qué bendición que podamos llegar a otros países. Pero esta misma tecnología se usa para escucharnos, para vender nuestra información. El problema es el hombre. El hombre en su estado caído todo lo trastoca, todo lo daña. Tenemos que tener mucho cuidado, nuestra confianza tiene que estar en última instancia única y exclusivamente en Dios. Así que ese es el cuadro, estamos viendo que el capítulo 2 corresponde claramente
con lo que se muestra en el libro de Apocalipsis. Y tanto más, que ya lo hablamos en otro video y no voy a entrar en profundidad, que el versículo, Isaías capítulo 2, versículo 19, versículo 21, dice que Él viene a castigar la tierra. Y esto es algo que yo trato, el problema es que tenemos mucha gente hablando que no estudian, con toda honestidad. Porque toman el castigo de la tierra, inmediatamente se desubican del contexto de la escritura, toda la tierra. Viene a castigar la tierra, el planeta Tierra, el mundo, es el juicio final. La tierra está definida en Isaías capítulo 2 como el juicio contra Jerusalén. Así inicia el capítulo 2. La visión que Dios le dio a Isaías acerca de lo que iba a acontecer en los postreros días. ¿Contra quién? Contra Jerusalén. Y si usted sigue leyendo, está hablando todo el tiempo de Jerusalén. En el capítulo 3, versículo 8, pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído. De hecho, quienes oprimen en el capítulo 3, versículo 12 al pueblo no son las naciones, son los líderes. Eran las autoridades religiosas en el tiempo de Cristo. Mira lo que dice el 3:12. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres. Se enseñorearon de él, pueblo mío. Los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Oiga, qué clase de versículo para el tiempo que estamos viviendo. Mira lo que dice ese versículo. Pueblo mío, los que te guían te engañan. Es muy fácil equivocarse en Apocalipsis. Lo he dicho muchas veces porque se presentan dos juicios. Pero dos juicios diferentes. Apocalipsis principalmente atiende el juicio contra la gran ciudad de Jerusalén. Y la Biblia le llama juicio, es el juicio contra una ciudad. Acabamos de leer Apocalipsis capítulo 18. Y los mercaderes y los que comercializaban de otras naciones están viendo el incendio, se quejan, ven la pérdida económica, pero ellos no están pasando por la gran tribulación. Por lo tanto, ¿cómo podemos? Lo dije cuando estábamos estudiando Apocalipsis. ¿Cómo podemos llegar a la conjetura de que es un juicio universal? Jesús claramente estableció que ese juicio contra Jerusalén, lo podemos ver en Tesalonicenses, sería un momento en que Dios permitiría el engaño. De hecho, el lenguaje paulino por el Espíritu Santo es: Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, ya que no creyeron en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Pero ese engaño no es el mismo engaño de Apocalipsis 20. Hay un engaño no ahora sobre aquel pueblo o aquella gran ciudad que es destruida, sino hay un engaño general. Y de ese engaño general Dios no saca a nadie. Esa es otra diferencia entre los dos juicios. En el primer juicio Dios sella a algunos y los preserva en su gracia. Pero cuando se acerca el juicio final, el juicio que corresponde a la segunda venida de Jesucristo, entiéndase Apocalipsis capítulo 20, cuando Él desciende con fuego, no dice que Él le pone el sello, preserva a alguno. Las naciones que han sido engañadas son destruidas por la ira de Dios y el fuego de Dios, y su fin es el lago de fuego, el infierno. Así que esa tierra que Dios va a castigar es la tierra de Jerusalén. Si usted ha leído el Antiguo Testamento, si no, yo le invito, yo no tengo problema, lo he dicho, lo he confesado. Yo leí el Antiguo Testamento no sé cuántas veces, pero jamás con la óptica y los lentes que lo hago. Lo leía viendo una historia, buscando tal vez aprender algo moral, ver algunas referencias a Cristo, pero no como el contexto, la base que yo necesitaba para interpretar correctamente el Nuevo Testamento, ya que hay una revelación progresiva.
Y el mismo Nuevo Testamento da tesis o la confirma al decir que los propios apóstoles predicaron y lo que señalaron, lo señalaron a la luz del Antiguo Testamento. Así que sin el Antiguo Testamento estamos perdidos. Así que es muy posible ver ese juicio que viene a castigar la tierra como un juicio universal. Pero es que esa frase, la tierra, es una expresión en el Antiguo Testamento para referirse a la tierra que Dios le dio aquí, al pueblo de Israel. Y ellos entendían cuando se le hablaba de la tierra a ellos, no están hablando del planeta entero. Y por una razón, escuche, lógica. Porque a ellos no se les dio el planeta entero en aquel momento para vivir. Hello. Ellos no podían, ni tan siquiera tenían una idea de la Tierra completa. En el sentido de todo el cosmos, el planeta. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios vendría sobre ellos en el lugar donde Dios los había colocado. Y la tierra que Dios vendría a castigar era aquella tierra de Palestina, aquella tierra que fluía leche y miel que Dios les había entregado y que ellos se habían corrompido con otros pueblos, se habían apartado. Aquella ciudad fiel se había convertido en una ramera y llegaría un punto en que Dios no aguantaría más y por eso Isaías dice, no los perdones. Sería el día de la venganza. Básicamente ese es el cuadro del capítulo 2. Cuando entremos al capítulo 3 vamos a poder todavía ver otros detalles que complementan, como los hemos mencionado, quién era este liderato que llevó al pueblo a esa dejadez. Vamos a ver cómo se describe la ciudad en términos de una mujer con sus adornos y sus collares, lo que es una descripción de Apocalipsis capítulo 17. Y continuaremos al capítulo 4, donde el capítulo 4 veremos que si tenemos todavía duda, y terminamos por hoy, si esos últimos días eran los últimos días de la primera venida de Cristo, el capítulo 4 lo deja totalmente claro. ¿Por qué? Porque el versículo 2 dice, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y ese renuevo está hablando del Mesías, el fruto de la tierra para grandeza, honra, a los sobrevivientes de Israel. O sea que si entendiéramos que este es el fin del mundo, entonces estamos diciendo que solamente Israel sobrevive, todos los demás, los gentiles, ¿cómo entonces podemos decir que las naciones están adorando al final? Para que usted observe que cuando nosotros hacemos una interpretación errada de las Escrituras, entra en choque con todo. Hay momentos que nosotros podemos tener una conjetura, no sé, y pensamos esto podría ser de esta manera. Pero cuando usted coloca eso con lo que usted sabe, lo que la Biblia dice, y usted puede ver que inmediatamente entra en contradicción, usted sabe que esa interpretación no es correcta. Porque la Biblia no entra en contradicción. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén, ¿cuál es el escenario? La gran ciudad, no es el mundo, será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Esa es la expresión de Juan, todos los que estaban escritos en el libro de la vida. Todo concuerda. Será hasta la próxima para no tomar más tiempo. Vamos a orar. Padre, gracias una vez más por este tiempo, esta oportunidad que tú nos brindas de poder estudiar tu bendita palabra. Señor, cuántas cosas, estamos viviendo tiempos difíciles y hay tanta conjetura y hay tanto profeta hablando lo que le parece, y aunque ninguno de nosotros conocemos todas las cosas ni todos los detalles, Pablo mismo dijo, todavía vemos como por espejo. No obstante, lo que proclamemos y lo que hablamos debería partir siempre de la Escritura y no de lo que nos parece, de nuestra teoría, de nuestra conjetura. Ayúdanos, Señor, a ser hombres serios,
pues un día daremos cuenta delante de ti de aquella responsabilidad por aquel llamado que tú nos has dado de guiar, de dirigir a tu pueblo, no hacia nosotros, no hacia una denominación, hacia Jesucristo, hacia tu bendita palabra, que según la misma es la única lámpara, la única antorcha que alumbra en la oscuridad del pecado. Que así alumbre tu luz, tu palabra, en nuestra mente y en nuestros corazones, y que por tu gracia, tu Espíritu nos capacite para poder vivir a la altura de la misma. Pues sabemos, Señor, que aun cuando nosotros en ocasiones nos podamos ilusionar y en nuestro corazón querramos seguirte, la realidad es que dependemos también de que tú, oh Dios, nos asistas y nos ayudes, nos dejes de nuevo esa valentía, esa entereza de carácter para continuar firmes y, como Jesús dijo, erguir nuestros rostros porque nuestra redención está cerca. Concédenos esa gracia, Padre Santo, pues creemos que estamos orando conforme a tu palabra, pues tu palabra afirma que aquellas ovejas que fueron salvadas y que serían salvas por Cristo, nada ni nadie las arrebataría de tu mano. Así pues, oh Dios, te damos gracias porque creemos que eres tú quien nos ayudas a perseverar hasta el fin. Es en Cristo Jesús en quien oramos y damos gracias. Amén.